Muy pronto se estrenará la película del año, Oppenheimer, sobre el director del proyecto Manhattan, Julius Robert Oppenheimer, y quizás el ser humano más importante de la historia humana. Solo basados en el trailer. ¿Cuán científicamente exacta se ve la película? La respuesta es: se ve fantásticamente precisa, se ve genial. Y eso es aún más impresionante considerando que el director, Christopher Nolan, a propósito renunció a usar gráficos de computador y todo fue filmado en rollo de película real IMAX. Es una cosa increíble, nada ha sido generado por computador. Bueno, el tráiler empieza con sonidos de contador Geiger midiendo radiación ionizante. Eso ya excita a mi nerd interno, se ve genial. Ahora vemos los instantes previos a la detonación de Trinity, el primer ensayo nuclear. Todos los científicos usaban algo muy similar a gafas de soldar para no dañar sus ojos con la radiación de la explosión, excepto Richard Feynman, que, siendo joven y un poco alocado, prefirió usar solamente la ventana de un camión para protegerse de la radiación ultravioleta y poder ver la explosión a ojo desnudo. En esta escena podemos ver uno de los primeros reactores nucleares. Ojo que los reactores nucleares se crearon antes que las primeras armas atómicas. Y sí, para crear la primera arma nuclear se construyó un pueblo laboratorio secreto completo en la mitad de la nada, en Nuevo México, llamado Los Alamos. Se reclutó a lo mejor de los físicos y matemáticos que en ese momento estaban en Estados Unidos para construir esto. Muchos habían llegado desde otras partes del mundo justamente por la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, para entender esta escena y por qué es tan pero tan genial, debemos comprender un poco sobre el cómo funciona una bomba de fisión nuclear. En una bomba de fisión se toman elementos radioactivos con núcleos atómicos enormes, tan grandes que se vuelven inestables. Tanto así que basta que choque un neutrón contra ellos para que este núcleo se separe en dos y se liberen más neutrones que a su vez le van a pegar a otros núcleos, generando una reacción en cadena. Este tipo de reacción ocurre en muy pocos materiales, en particular con el uranio 235 y el plutonio 239. Cuando uno junta una cantidad lo suficientemente grande de estos materiales durante un tiempo lo suficientemente largo a una densidad lo suficientemente alta, entonces se forma una reacción en cadena y tenemos una explosión nuclear. Los cálculos de la época mostraban que la forma más sencilla de conseguir esto era con uranio 235, disparando con explosivos un trozo de uranio contra otro para así alcanzar durante algunos instantes la masa crítica y que esto detonara. Pero había un problema. Con los métodos que se disponían en la época, calcularon cuánto se demorarían en reunir la cantidad de uranio que hacía falta para construir una bomba. Y el resultado era decenas de miles de años. No lo podían hacer. Entonces tuvieron que recurrir a otra cosa, a algo mucho más complejo, más peligroso, pero más asequible, el plutonio 239. Primero que nada, el plutonio hay que crearlo en forma artificial, en reactores nucleares. El problema que tiene es que el plutonio es demasiado radioactivo, emite demasiados neutrones, y eso significa que con el diseño inicial que ellos tenían, la explosión iba a ocurrir de manera precoz, y solo una fracción muy pequeña del plutonio iba a detonar en fisión antes de dispersarse producto de la misma explosión. Se necesitaba de algo que durante una explosión nuclear sujetara el plutonio para que todo se fisionase y así se liberase todo su poder destructivo. Eso es imposible. Quien resolvió este problema imposible fue uno de los matemáticos más geniales del siglo XX, John von Neumann, que también era parte del proyecto Manhattan. Él descubrió que si uno muy cuidadosamente distribuye explosivos en una esfera en torno del plutonio, en una configuración que sería bautizada como una lente explosiva, uno puede producir dos ondas de choque consecutivas que iban a comprimir el plutonio, haciendo aumentar su densidad varias veces y así haciendo que alcanzara la masa crítica, y al mismo tiempo sujetarlo durante los nanosegundos que hacían falta para que todo el plutonio se fisione. A ver, en castellano, es una locura de diseño. O sea, ocupo explosiones infernales cuidadosamente calculadas para sujetar otra aún más infernal y así después poder liberar todo su poder destructivo. Acá pueden ver cómo ocurre esta explosión en la realidad. Es una explosión ordenada, simétrica, calculada y diseñada para ser perfecta. Y ese diseño es exactamente el que se ve en esta escena.
Esos prismas hexagonales y pentagonales son exactamente las lentes explosivas de von Neumann. Lo que se ve en el centro es una esfera de aluminio que en su centro lleva una esfera de uranio 235, en la cual se inserta otro cilindro de uranio 235, el cual lleva en su interior una esfera de plutonio 239, la cual a su vez lleva en su centro un pequeño iniciador modulado de neutrones de berilio 9 y polonio 210, que es otra genialidad de diseño, que ya no voy a comentar, pero en fin, era un diseño extremadamente ingenioso, una cosa realmente brillante en cuanto a su inteligencia. Ahora, en esta escena se hace un chiste de una preocupación real que se tenía en la época. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero. Would be nice. Las temperaturas alcanzadas en la bomba iban a ser tan altas que el aire en torno de la bomba se iba a transformar en plasma a temperaturas altísimas, similares a las que hay en el Sol. Entonces un físico del proyecto llamado Edward Teller se percató que con esas temperaturas en principio podía pasar que núcleos de nitrógeno atmosférico se fusionaran para producir magnesio, liberando además una partícula alfa y aún más energía, lo cual en principio quizás podía provocar una reacción en cadena de fusión, haciendo que todo el aire de la atmósfera terrestre se transformara en plasma, en una reacción de fusión termonuclear, acabando con toda la vida en la Tierra. Sonaba del terror, pero Franz Bethe, el físico que también era parte del proyecto Manhattan, el físico que descifró el cómo funciona la fusión termonuclear en el corazón de las estrellas, él calculó que la probabilidad de que pasara esto con la atmósfera terrestre era mínima. Afortunadamente, Bethe tenía razón en sus cálculos y no se destruyó el mundo en este ensayo. El ensayo real fue en una torre idéntica a la que se ve en esta escena, para tener justamente una mejor visualización de lo que iba a pasar. Es que esto era algo único en la historia, nunca se había hecho algo así. Nadie sabía si iba a funcionar, nadie sabía si los cálculos teóricos iban a coincidir con la realidad. Tenemos que recordar que la capacidad de cómputo que había en la época era muy inferior a la que tenemos hoy día. Así que querían filmar la explosión nanosegundo a nanosegundo con los mejores medios de la época para comprender exactamente cómo ocurría. Ahora, esta escena excita mi nerd interno y me hace ver que Nolan se merece el Oscar. Sí o sí. Es que, a ver, fíjense en esa punta que sale de una explosión de una bomba perfectamente esférica. ¿Por qué diablos le sale una punta a la explosión? Es por los cables que sujetan a la torre. Resulta que la onda de choque que se genera viaja mucho más rápido que el sonido, pero la luz, la radiación de la explosión, en particular los rayos X, viajan mucho más rápido aún, viajan a la velocidad de la luz. Esa radiación es tan intensa que por culpa de ella los cables que sujetan a la torre se volatilizan y se transforman en plasma antes de que la onda de choque que viaje por el aire los alcance. Y eso en efecto se puede ver en la filmación original real del test de Trinity. Y Nolan de alguna forma reprodujo el efecto sin recurrir a gráficos de computador. No tengo idea de cómo lo hizo, es que es genial. A ver, Nolan, si estás viendo esto, me saco el sombrero. O sea, acá en Chile tienes un admirador. No tengo idea de cómo lo hiciste, pero esa escena es brillante, es genial. O sea, se reprodujo hasta el último detalle de esta explosión. Yo la voy a ir a ver de todas formas. Se ve increíble, es un peliculón. Creo que es súper interesante, es algo complejo, tanto científicamente como históricamente, como éticamente. Es para conversar, es una película obligada. Ya nos vamos a ver otro video cuando después salga la película y seguimos conversando. Chao.